Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos primero en titulares. Aquí están. En noticia, Venezuela. El gobierno alerta sobre nuevas agresiones desde Colombia a propósito del anuncio del Ejecutivo del vecino país de mover un grupo élite a la frontera para combatir supuestamente el narcotráfico. El presidente Nicolás Maduro pide a las fuerzas militares estar en máxima alerta ante cualquier provocación o acción desde Colombia. Lo analizamos. En Noticia Colombia, este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz reveló su primera investigación sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas militares. Según la conocida JEP, esta justicia transicional, son 6.400 y no 2.200 las víctimas de agentes del Estado entre 2002 y 2008, periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta investigación confirma que se trató de una política de Estado. Vamos a verlo. Y en noticia, Brasil, este jueves se confirmó lo que se advertía con el inicio de la pandemia en 2020, la desaparición de pueblos indígenas amazónicos. Por COVID murió el último hombre y líder de la etnia Juma, Amoín Arucá. El señalado como directo responsable de esa tragedia es el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Tenemos esta radiografía y profundizamos en ella en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, este jueves altos funcionarios del gobierno se pronunciaron sobre las nuevas amenazas del gobierno de Colombia en un supuesto plan para combatir el narcotráfico en la frontera común. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para defenderse y para resistir. Este jueves, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en rueda de prensa, advirtió al mandatario colombiano que la nación bolivariana está preparada ante cualquier intento de invasión militar. Esto ante el anuncio del presidente Duque de que un comando de élite hará operaciones militares en la frontera contra lo que él denominó grupos armados ilegales que se refugian en Venezuela. Aquí, en Venezuela, amantes de la paz como somos, también somos guerreros y guerreras y vamos a defender nuestro territorio y nuestra soberanía con las armas y todos los medios que tengamos a la mano para hacerla valer. El ministro Padrino López habló primeramente sobre las operaciones militares en el Esequibo, al otro extremo del país, por donde se han intentado agredir también a Venezuela. Algo que contrasta con la respuesta dada posteriormente por su homólogo neogranadino ante un medio privado. Diego Molano excusó las acciones del ejército colombiano como una defensa de los líderes sociales asesinados en las zonas rurales colombianas, pero he allí el contraste. Hizo mutis sobre el caso de la masacre perpetrada el día anterior en la costa este, hacia el Pacífico, en el pueblo de Buenaventura, al otro extremo de su país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció la reunión de los ultraderechistas venezolanos, Juan Guaidó y Leopoldo López, convocada por el pseudo embajador estadounidense, James Story, como un acto más de golpismo contra Venezuela, auspiciado por el gobierno de Colombia, en complicidad con el narcotráfico. Mañana ya están reunidos. Hay que ser rastrero, de verdad. Hay que ser lambiscón para a un llamado, a un sonido de cascabel que le hace el señor Story, se van como unos apátridas a ver qué cosas nuevas se les ocurre contra Venezuela. No tengan ninguna duda de que todos esos carteles, La Guajira, Golfo y Norte de Santander, están completamente comprometidas con las acciones desestabilizadoras de Leopoldo López y de Juan Guaidó. En la misma jornada, el canciller Jorge Arriaza publicó en su cuenta Twitter un comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela
en rechazo al pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos contra el sistema judicial venezolano por el caso de la organización no gubernamental Azul Positivo, calificándolo de injerencista y descontextualizado, que pretende manipular la opinión pública internacional y enturbiar la cooperación de Venezuela con el sistema de Naciones Unidas. Todo esto ocurre mientras en la agencia internacional de noticias Associated Press publican más evidencias del golpismo de Iván Duque contra Venezuela en la operación Gedeón. La agenda injerencista contra Venezuela no cesa en un país que intenta concentrarse en salir de la crisis económica que lo aflige por causa de las medidas coercitivas unilaterales que le han sido impuestas por las potencias extranjeras. Y después de las declaraciones entregadas por altos funcionarios del gobierno de Venezuela, se refería a este tema, el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué dijo? Le preguntamos a Leonel Tamás de nuestra sala de noticias. Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. El presidente Nicolás Maduro en una actividad presidencial, precisamente lanzando una superintendencia de control antidrogas para Venezuela y también presentando un proyecto desde el Ejecutivo para que sea discutido por el Poder Legislativo en materia referente a control de drogas. Señalaba los problemas que enfrenta Venezuela respecto al tráfico de drogas de su vecino país, Colombia. En todos los indicadores de Naciones Unidas, a nivel internacional, Colombia es indicado como el país donde se produce el 70% de la cocaína a nivel mundial, señalaba el presidente Maduro. Y la labor que les compete a Venezuela es actuar como un muro de contención frente a las rutas que pretendan usar los narcotraficantes, los cárteles de droga, para movilizar esa droga principalmente hacia Estados Unidos y Europa, los principales mercados de esta droga. Entonces el presidente Maduro señalaba que la labor de ellos es neutralizar, por ejemplo, todo tipo de narcoaeronaves. Se han neutralizado desde el año 2012 a la fecha más de 200 que han sido abatidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También incautación frecuente de drogas. El día de hoy por lo menos se notificó la incautación de 145 toneladas de droga en una zona costera de Venezuela que pretendía usarse como ruta de tránsito. Y por lo tanto el presidente decía que van a seguir en esta labor. Escuchemos las palabras que él tenía respecto a este punto en particular y el debate que se está produciendo aquí en Venezuela en relación a Colombia. Si decimos que hemos incautado en droga aproximadamente 30.000 millones de dólares, no se queda atrás las sustancias químicas retenidas, 40.5 toneladas. Laboratorios destruidos, 438 laboratorios en 289 operaciones militares conjuntas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y para finalizar, todo esto se da en un contexto, recordemos como lo revisaba la nota también, del anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de crear una especie de unidad de élite para combatir a supuestos infiltrados, desertores, elementos individuales de las exguerrillas colombianas que estarían siendo protegidos, dice él, en territorio venezolano. El presidente, desde el día de ayer, el presidente Maduro, alertó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ponerse a punto ante cualquier incursión de carácter militar en su territorio, y hoy lo volvió a reafirmar. Dijo que, una frase muy venezolana, no se equivoque el presidente Iván Duque, es decir, no dé un paso en falso con respecto a Venezuela, puesto que ellos estarán listos para hacer uso de la fuerza en el momento y en el lugar adecuado según lo dicten las condiciones del momento, y por lo tanto las señales que han habido el día de hoy del Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los altos mandos militares van en esa línea a que evitar un conflicto. Y lo decía el presidente del Poder Legislativo durante la mañana, Venezuela, dice, está comprometido en hacer de Latinoamérica un lugar libre de guerras y por lo tanto van a actuar en esa línea, Tatiana. Muchísimas gracias por estas informaciones, por esos detalles, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todo esto lo sometemos al análisis con Ildefonso Finol. Él es especialista en temas fronterizos de la frontera común entre Colombia y Venezuela. Es historiador, es presidente para la Comisión Nacional de Refugiados. Nos acompaña desde Maracaibo. Ildefonso, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Ildefonso, ¿cómo debe ser asumida la declaración que ha entregado desde Colombia funcionarios, en particular el ministro de la Defensa de esta nación, con respecto a las acciones que harían en la frontera común sin ningún tipo de información entregado al gobierno de Venezuela? Bueno, Tatiana, dado los antecedentes históricos, algunos muy recientes, hay que tomarse muy en serio este tipo de amenazas, porque lamentablemente en la Casa de Nariño está gobernando una especie de neofascismo combinado con bandas criminales. Ha habido toda una reconversión de la estructura paramilitar supuestamente desmovilizada a través de los nuevos grupos armados llamados Clan del Golfo, Clan Usuga, diferentes denominaciones, y que ha mutado a bandas criminales con control político y territorial a nivel local, que son los que han producido una cantidad dantesca, horrible de matanzas, de masacres contra luchadores sociales, especialmente defensores de derechos humanos, excombatientes pacificados, pueblos originarios, pueblos indígenas, defensores del medio ambiente. Y esa mafia neofascista además tiene un ingrediente muy peligroso, cual es el sionismo internacional, el mismo que le ha puesto la mano, por ejemplo, a la revista Semana, que ha radicalizado el discurso de derecha y la enemistad con los pueblos, con los países vecinos. Fíjense que esta injerencia, por ejemplo, sorprendente en las elecciones de Ecuador por parte de un muy cuestionado fiscal general de Colombia, vino asusado por el discurso sionista, neofascista de la revista Semana, y el subpresidente Duque busca en estas viejas excusas que han sido totalmente descalificadas, en las que la opinión pública internacional... Sí, permíteme preguntarte en este contexto internacional que muy bien nos entregas, porque todos estos hechos se hilan sobre un asunto que es nodal, un asunto central. El conflicto armado interno está en Colombia, no está ni en Venezuela ni en Ecuador. Sin embargo, esas dos naciones sufren, y de qué manera, los efectos, las consecuencias de ese conflicto armado interno que se ha recrudecido lamentablemente con la llegada del gobierno del presidente Duque. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué cree usted, conociendo bastante bien esa zona de frontera donde usted donde ha trabajado? ¿Qué es lo que pretende hacer en este momento el gobierno de Iván Duque? ¿Cree usted que lo que intentan hacer es desviar atención y generar una especie de provocación sobre el gobierno de Venezuela con fuerzas militares? Es una provocación premeditada que busca distraer la terrible situación interna de Colombia, que está marcada por las masacres, violaciones masivas de derechos humanos, desprestigio absoluto del gobierno, porque se ha demostrado con el caso de la ñeñe política cómo el financiamiento del narcotráfico hizo posible el triunfo fraudulento de Iván Duque sobre las otras candidaturas. Incluso personeros importantísimos de la diplomacia colombiana, como el ex embajador en Uruguay, cuya finca era un asiento de esa poderosa mafia del narcotráfico internacional que ha azotado al pueblo colombiano desde hace décadas. Entonces hay una mezcla de clase política corrupta, el uribismo, mafias del narcotráfico y paramilitarismo, una mezcla letal para un país que pretende convertirse en la Israel de Sudamérica, la cabeza de playa para problematizar y desestabilizar la región. Recordemos que recientemente desde Colombia se planificaron el magnicidio contra las altas autoridades venezolanas, se planificó la operación Gedeón, incursión militar incluso con mercenarios norteamericanos, y se ha planificado desde hace, por lo menos desde hace 12 años atrás, la guerra contra el signo monetario, la campaña de lo que yo he llamado la estigmatización, el linchamiento moral de la venezolanidad y otros, y si era asiento incluso de esa oposición fascista, golpista venezolana,
venezolana que usa hasta las sedes de los poderes públicos colombianos para reunirse a conspirar contra Venezuela. Como ha sido precisamente la denuncia, Ildefonso, del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de una reunión que se realizará dentro de unas horas en Bogotá, en Colombia, para seguir conspirando, y habrá que ver, ojalá que se conozca pronto, como siempre suele suceder, de qué manera para atajarlo. Ahora, ¿cuál es la situación, Ildefonso, en esta frontera común? Más de 2.200 kilómetros, es una frontera muy extensa, implica varios departamentos, hay zonas que son montañosas, de difícil acceso, una geografía bastante quebrada en esos 2.200 de frontera común. ¿Qué es lo que pasa en esa frontera? Porque del lado colombiano dicen que es que hay disidencias de las FARC, aquellos que quedaron después de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC, pero que hay otros grupos que, como por ejemplo, se encuentran allí el Clan del Golfo, y que específicamente contra esos es que van a ir las fuerzas militares en este comando que se va a movilizar. ¿Cuál es la situación entonces en esta frontera? Mira, nada más hipócrita, Tatiana, el 75% de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico, no sale por aquí, por la frontera de Venezuela y Ecuador. De hecho, han diseñado estrategias en connivencia con parte de la fuerza pública, donde disponen de los puertos. Por eso la violencia que hay actualmente en Buenaventura, no se diga del Chocó y de la zona de Nariño, de Tumaco, que son ya palabras que lamentablemente, tristemente, son sinónimos de masacres, ¿no? En el glosario de los derechos humanos internacionales, ya esos poblados son sinónimos de masacre, porque la violencia paramilitar que genera el negocio del narcotráfico ha causado un desastre en esos pueblos. Entonces, mal puede esta clase política narcotraficante de Colombia señalar en nada a Venezuela. Venezuela es una víctima, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Venezuela es una víctima. Nosotros hemos sido víctimas por décadas de esos vectores negativos que han implicado la infiltración paramilitar y el narcotráfico. Venezuela ha logrado contener eso, por eso somos un país libre de sembradíos de psicotrópicos. Sin embargo, tenemos que hacer grandes esfuerzos para contrarrestar algunas mafias que pretenden desde algunos puntos de la frontera. No olvidemos que el Catatumbo es una zona problematizada altamente, una región que donde ha sido penetrada por poderosos grupos criminales, y algunos incluso mencionan la presencia de carteles mexicanos, pero todo esto es con la connivencia de la oligarquía colombiana, que al fin y al cabo, junto con la banca financiera estadounidense, son los grandes beneficiarios del negocio de la droga, de la cocaína. Y por eso es un y todo este negocio, Ildefonso, de la cocaína, del crimen organizado y narcotráfico, ¿de qué manera pretenden usar a Venezuela? Cuando bien usted lo ha recordado, hoy también lo recordaba el presidente Nicolás Maduro, Venezuela es un país libre de cualquier acción relacionada con el narcotráfico, es decir, libre de cultivos, libre de laboratorios, libre exactamente de toda esta cadena de distribución, donde sí existe de manera permanente, lamentablemente histórica, en Colombia. ¿De qué manera usan a Venezuela para ello? Ellos han pretendido, y nosotros lo denunciamos en algunas publicaciones desde el año 2007, estando Uribe en el poder, ellos direccionaron a una parte del narcotráfico que tratara de abrir caminos por Venezuela con tres propósitos. Uno, manchar la imagen del país a nivel internacional. Dos, corromper algunos sectores de los cuerpos de seguridad que se pudieran prestar al negocio del narcotráfico. Y tres, establecer puertos hacia el Atlántico y hacia el Caribe. Esa estrategia del capo mayor de los paramilitares, que es Álvaro Uribe, fue aquí en Venezuela severamente frenada.
el gobierno de Chávez y luego el gobierno del presidente Nicolás Maduro no han dejado ningún día de vigilar esa situación en nuestra frontera y le hemos dado duros golpes a esa estrategia del narcotráfico. Pero por supuesto ellos inciden en esto, reinciden, insisten en ello, porque tienen una orden dada por el imperialismo norteamericano y por el sionismo internacional de buscar el fracaso del proyecto bolivariano, Tatiana, y esto es lo que está en el fondo de todo el asunto de la guerra económica, de la destrucción del Bolívar, de la creación de un desabastecimiento, de la persecución de nuestros activos en el exterior, con la participación de traidores a la patria, que son estos criminales, este pequeño grupo, un pequeño puñado de ladrones, de criminales, de traidores como Leopoldo López, Juan Guaidó y la pandilla esta, que se han prestado a aliarse con la oligarquía colombiana por órdenes de los Estados Unidos para destruir el proyecto bolivariano. No hay nada a lo que le tema más el imperialismo norteamericano y la oligarquía colombiana que al proyecto bolivariano, porque nosotros hemos rescatado esa reserva moral que también... Sí, ese es, Ildefonso, el mal ejemplo, ese es el problema para la seguridad nacional de Estados Unidos y es la persistencia, la resiliencia de la revolución bolivariana. Ahora me queda algo por preguntarte. Y que el pueblo colombiano también abraza, porque el proyecto bolivariano también es del pueblo colombiano, de la mayoría trabajadora y campesina y honesta de Colombia. Sí, Ildefonso, me queda por preguntarte sobre hechos visibles, por ejemplo, ¿qué hacer con todas esas mafias que se encuentran precisamente allí, de la que hacen uso y abuso, además que tienen confinadas en algunos sectores, usted recordaba el Catatumbo, a las poblaciones tan afectadas como por ejemplo los rastrojos? Eso es una expresión más del conflicto armado interno colombiano, pero sin duda afecta a la frontera. ¿Qué hacer con una situación de estas para que desde el gobierno venezolano se combata en esa medida, pero que no se permita una provocación, pensando además en los pueblos hermanos generada por el gobierno de Colombia? Correcto, nosotros tenemos que actuar con mucha firmeza y con mucho aplomo. Y yo extiendo mi llamado solidario, políticamente fraterno, al pueblo colombiano, a las mayorías honestas de ese pueblo, para que no permitan que esa élite corrupta, asesina, que son los que causan las masacres, convierta a Colombia en un factor de desestabilización regional. Nosotros estamos dispuestos a actuar en todos los terrenos, Tatiana, y esto no nos agrada decirlo, pero nosotros no vamos a permitir que se mancille la soberanía del suelo sagrado de la República Bolivariana de Venezuela. No vamos a permitir que el sionismo internacional con la revista Semana, que fueron los mismos que trajeron a aquellos coroneles israelitas, Yair Klein y 4 asesinos más, a entrenar al paramilitarismo, a los descuartizadores de personas, a los causantes de masacres. Venezuela es un bastión y es un muro inexpugnable del bolivarianismo continental y nosotros no vamos a permitir que esos intereses ajenos, criminales, se impongan en la región. Muchísimas gracias, Ildefonso. Muy buenas noches. A ustedes un gran abrazo. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, reveló su primera investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas militares. Según esta justicia transicional, son 6.400. Escuchen bien. 6.400 y no 2.200 las víctimas de agentes del Estado entre 2002 y 2008, periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta investigación, nos preguntamos, confirma que se trató de una política de Estado. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Pero por favor no me deportes pa'l sofá, no me predispongas a la Virgen por maldad.
En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. ¿Por qué Cuba? Aquí soy más libre de hacer todo lo que me gusta. Desde aquí he viajado al mundo. A veces cuando uno se va, no es que dejes de ser cubano, pero ver las cosas diferentes. Sesiones vagabundas. Luna Manzanares. Sábado. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz revela que más de 6.000 personas y no cerca de 3.000, como decía la Fiscalía, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, periodo en el que Álvaro Uribe Vélez era el presidente de esta nación suramericana. En una primera fase de investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz estableció que 6.402 colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. El fenómeno conocido como falsos positivos se habría registrado en todo el territorio colombiano entre 2002 y 2008, periodo en el que Álvaro Uribe Vélez dirigía el país. El proceso arrojó que en ese lapso se dieron el 78% de los crímenes y el 66% se concentró en 10 departamentos. En esta primera fase, la JEP priorizó la investigación en 6 territorios: Antioquia, la costa Caribe, que incluye La Guajira y Cesar, y norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Todo apunta al mismo grave problema. En diciembre del 2020, la JEP determinó que más de 2.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. La máxima expresión criminal se dio en el mismo periodo. Además, fuentes oficiales y no gubernamentales coinciden en que el fenómeno macrocriminal de los falsos positivos cayó drásticamente en el 2009. La cifra de la JEP alarma en contraste con los 2.248 civiles que, según la Fiscalía, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante los 8 años de gobierno de Uribe. Sus 2 mandatos son recordados por las mayores cifras de crímenes de Estado, sobre la base de una política de seguridad que usó contra todo el que consideró adversario, incluyendo la persecución y el espionaje. Con los falsos positivos se identifica un oscuro proceder de las fuerzas militares civiles que eran asesinados por agentes del Estado y presentados como guerrilleros muertos en combate. Por aumentar esa cifra, los militares eran recompensados con beneficios laborales, según decreto emitido por el Ministerio de Defensa. El escándalo de los falsos positivos se destapó con las denuncias de las madres de Soacha en 2007, cuyos hijos fueron víctimas del Estado. Sin embargo, desde hacía 5 años ya se denunciaban estos hechos. Este es uno de los capítulos más dolorosos para el pueblo colombiano, enmarcado en el extenso conflicto armado. Vamos a revisar las implicaciones, qué significa para las víctimas de los crímenes de Estado esta revelación, esta investigación en su primera parte que hace la Jurisdicción Especial para la Paz, la Justicia Transicional en Colombia. Para ello hablamos con Marta Giraldo, vocera del MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en el Valle del Cauca, es hija de la víctima de la ejecución extrajudicial. José Orlando Giraldo nos acompaña desde Colombia. Marta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo reciben ustedes esta primera parte de la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué certeza les da? ¿Qué dudas generan? ¿Qué preguntas plantean? Bueno, nosotros pues recibimos esto de manera positiva, sin embargo, digamos, no es sorpresa para nosotros. Nosotros como organizaciones sociales de derechos humanos, como familiares de víctimas, hemos venido denunciando pues la magnitud del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Digamos que esa cifra de 6.402 personas la superamos, el registro que llevamos las organizaciones sociales, y en Colombia se habla de más de 10.000 personas ejecutadas extrajudicialmente. Por supuesto, es un avance. Consideramos que es importante en el sentido de que podríamos pensar que se va consolidando la verdad, pero hay muchos otros elementos de la verdad que también son importantes que se puedan develar en este escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz. No solamente digamos cuántas personas fueron las víctimas ejecutadas extrajudicialmente, presentadas como falsos positivos, sino también quienes digamos tuvieron responsabilidad en estos crímenes dentro del Ministerio de Defensa, ministros de Defensa, altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia, brigadieres, generales, coroneles, tenientes, que digamos hasta la fecha no se ha hecho en Colombia. Es decir, no han habido investigaciones que arrojen resultados en términos de la responsabilidad, digamos, desde el Ministerio de Defensa en las ejecuciones extrajudiciales. Sí, Marta, dice en esta primera investigación que hace pública justamente hoy la JEP que la investigación priorizó estos territorios en términos geográficos en Colombia: departamento de Antioquia, la costa caribe, que incluye el departamento de La Guajira, departamento de Cesar, norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Si lo revisamos a nivel global y lo comparamos con otras regiones del país, ¿qué fue lo que sucedió en estos lugares en donde hubo más incidencia, más acciones, es decir, más asesinatos por parte de la fuerza pública de civiles, y luego se decía que habían sido combatientes de una de las guerrillas caídos en combate? Es muy difícil porque existe un subregistro muy alto. Digamos, hay zonas muy alejadas, digamos, departamentos como el Putumayo, como la Amazonía, Caquetá, donde se tiene referencia de que las ejecuciones extrajudiciales se dieron también de manera masiva. Son zonas montañosas de Colombia, digamos, donde la mayoría de la población hace parte de la zona rural, y donde no hay, digamos, tanta injerencia o capacidad de atención por parte de las organizaciones sociales de derechos humanos. Es decir, las víctimas o los familiares de estas personas que hayan sido ejecutadas, que hayan sido presentadas como bajas en combate, pues no han tenido quizá la posibilidad de denunciar. Es decir, en esto también existe, digamos, un montón de situaciones, de personas, de casos que no se conocen, de los cuales no se tiene pues documentación. Lo que sí podemos advertir es que en esas zonas, digamos, ese crimen también se cometió, digamos que las brigadas que hacían parte o que tienen pues digamos como injerencia a esos territorios también cometieron ese tipo de asesinatos en esos departamentos. Sí, todo esto lo resume el expresidente Álvaro Uribe a manera además de denuncia en un comunicado en el que hoy dice: nuevo atropello de la JEP por falsos positivos. Evidentemente defiende la actuación de su gobierno. ¿Estamos ante una política de Estado en los gobiernos de Uribe Vélez? Sí, claro que sí. Digamos que continuamos bajo ese digamos, fuerza que se ha venido desarrollando desde hace varios años. Todas las tácticas dilatorias, todas las estrategias de impunidad, las estrategias de ocultamiento de estos crímenes, pues obedecen justamente a que existen pues unos tentáculos, unas fuerzas, unos poderes económicos, unos poderes políticos, unos poderes militares que están
digamos, trabajando en ello, trabajando en que la impunidad en estos casos se perpetúe. No olvidemos que hace tan solo el mes pasado la Jurisdicción Especial para la Paz también emitió un auto donde pues digamos devela que ha descubierto unas estrategias desde las fuerzas militares donde digamos hay unas firmas de abogados que trabajan para la impulsando estrategias de ocultamiento, estrategias de pactos de silencio entre los militares que se acogieron a la JEP. Entonces, vamos que para nosotros esto es terrible, es supremamente grave, porque la Jurisdicción Especial para la Paz es un escenario donde quienes se acogen a ella, los miembros de la fuerza pública, pues se han acogido voluntariamente y masivamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque allí tienen el compromiso de entregar, digamos, de colaborar, de aportar verdad, y en razón a ese aporte que hagan, pues van a tener muchos beneficios en términos de, digamos, sentencias punitivas que ya traían de la jurisdicción ordinaria, y acá en la jurisdicción especial lo que hace es que esas sentencias pues van a ser reducidas sustancialmente. Entonces, pero digamos que el propósito es que se cuente la verdad, y la verdad por supuesto no es que ellos reconozcan el crimen, porque en muchos casos ya en la jurisdicción ordinaria ya están juzgados por estos crímenes. Tampoco es que digamos en el momento de aportar verdad aporten hechos o relatos sobre cómo ocurrieron los hechos, sobre cómo asesinaron a las víctimas, porque pues realmente creo que ese no es nuestro interés como familiares de víctimas. Creo que el aporte a la verdad es que se pueda, digamos, debilitar, que se pueda depurar la fuerza pública de manera tal que estas mafias al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia pues se puedan ir deconstruyendo para, digamos, que este tipo de hechos pues no vuelvan a repetirse. Y es importante, digamos, y que se conozcan, Marta, los autores intelectuales. ¿Quién dio la orden de asesinar? En este caso, si nos remitimos a la cifra, que es una verdadera tragedia cuando estamos hablando que las fuerzas militares mataron a 6.400 civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate. Los autores intelectuales, esto resulta fundamental. ¿Qué opinan ustedes? Marta. Sí, claro, es justamente de eso de lo que pues estamos hablando. Digamos que es esa verdad la que se requiere, es decir, se requiere que se conozca quiénes son pues los ministros de defensa implicados en esto, quiénes son los altos mandos, quiénes también son los civiles, digamos que también estuvieron allí, no solamente militares dentro del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, sino también los civiles que estuvieron allí. No solamente quienes hacen parte, digamos, de toda la acción militar, sino también de en los departamentos administrativos, ¿no? Donde y los civiles, Marta, que secuestraban a los colombianos inocentes y los entregaban a las fuerzas militares. De eso muy poco se sabe, pero por ejemplo sí recordamos que las conocidas madres de Soacha, que es cuando se revela ante Colombia y el mundo este accionar oscuro por parte de las fuerzas militares, lo denunciaban, es que habían unos grupos criminales de secuestradores de sus hijos entregados a las fuerzas militares. Bueno, eran unas personas que eran contratadas a modo, digamos, de términos o contratos verbales, pero eran contratadas y eran pagadas por el ejército. Entonces no es un grupo aislado de secuestradores. De hecho, no hay indicios de que exista un grupo de secuestradores o de reclutadores que trabajara para el ejército, sino que se trata de personas que el ejército, miembros del ejército contrataban para que realizara esas acciones. Es decir, la acción de los reclutadores no es una acción propia, sino que es una acción misma de las Fuerzas Armadas de Colombia. En el desarrollo de la estrategia, en el desarrollo del modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales, lo que hacían era contratar esas personas que, digamos,
convencían a partir de mentiras, a partir de propuestas a los jóvenes, a los hombres principalmente, para que se desplazaran hasta algún lugar donde ellos, digamos, habían planificado con anterioridad en los batallones a través de las misiones tácticas que iban a desarrollar una operación militar. Entonces llevaban hasta esa zona alejada, zona rural, a las víctimas, y allí pues las víctimas eran asesinadas. Pero creo que es muy importante también decir que la acción del reclutador, la acción del informante en los casos de ejecuciones extrajudiciales hace parte de una estrategia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Es decir, no fueron unos grupos aislados que ejercieron ese trabajo, sino que el ejército, a partir de su estrategia, de la planificación que desarrollaban para cometer estos crímenes, contrataban a estas personas. Sí, Marta, por último, la escuchamos y resulta realmente aún de manera muy sorprendente ver que esto suceda en Colombia, pero es la realidad. Todo enmarcado en el conflicto armado interno histórico en el que ahora lamentablemente la guerra se recrudece. Pero permítame preguntarle algo que sale un poco de la frontera de Colombia. Esto debería ser un escándalo mundial. ¿Por qué cree usted que no lo es? Bueno, pues por lo que hablaba hace un ratito, hay muchos poderes económicos, hay poderes militares, hay poderes políticos en este país, y eso, digamos, toda la impunidad que vivimos, no solamente en términos jurídicos, en términos penales, en los casos de ejecuciones extrajudiciales, sino todas las estrategias que se han desarrollado desde el Estado, desde las instituciones estatales, pues es supremamente grave. El solo hecho de que la Fiscalía hable de 2.300 casos y que la JEP hoy diga que son el triple de casos, que son 6.400, pues eso ya es muy diciente para el país, para la comunidad internacional. Y bueno, también es allí donde nosotros hemos venido haciendo incidencia. Creemos que esto pues hay que decirlo afuera, que hay que expresarlo allá. Y bueno, esperar que pues esa voz que nosotros elevamos pues tenga eco en otros escenarios. Pues que así sea. Muchísimas gracias, Marta, por sus reflexiones, por su testimonio. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil este jueves se confirmó lo que se advertía con el inicio de la pandemia. La muerte por COVID de un líder indígena del Amazonas. Así desaparece la etnia Juma. El señalado como directo responsable de esta tragedia en contra de los pueblos indígenas amazónicos es el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Tenemos esa radiografía y analizamos sus implicaciones al volver en Es Noticia. El río Bravo marca la frontera entre México y Estados Unidos. Documentales Telesur presenta una zona con sus propias leyes, su cultura particular y un presente cruzados por la violencia, las drogas, la pobreza y los sueños de progreso de miles de latinoamericanos. Frontera. Domingo. Solo por Telesur.
En noticia Brasil, con la muerte del líder indígena Amoim Arucá por COVID-19, desaparece el Amazonas del Brasil la etnia indígena Juma. Organizaciones y movimientos sociales responsabilizan al gobierno del presidente Bolsonaro por negligencia gubernamental en el manejo de la pandemia en esta región del país. Quedan como únicas sobrevivientes de la etnia Yuma 3 hijas y una nieta de Arucá. La muerte de este líder indígena pone en evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de la Corte Suprema de Brasil, que en julio de 2020 afirmó que se aplicaría una barrera sanitaria para proteger al pueblo Yuma, que estaba sujeto a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, pero la medida fue pospuesta para septiembre del mismo año. La barrera sanitaria consistía en la colocación de varios puestos de policía militar en conjunto con el Distrito Sanitario Especial Indígena de Humaitá. Pero fue hasta diciembre que el gobierno de Bolsonaro manifestó que solo colocaría un puesto de control de acceso en la carretera transamazónica, quedando esta población expuesta al virus, que hasta la fecha ha causado la muerte de casi 250.000 personas en el país suramericano. La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, COIAB, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente, OPI, advierten que las poblaciones indígenas del país están en riesgo extremo al no recibir ninguna atención de parte del Estado, por lo que señalan al gobierno de Bolsonaro como el responsable de la muerte de Arucá y de todos sus antepasados, lo que consideran una pérdida identitaria devastadora e irreparable. La lideresa Sonia Guajajara escribió en Twitter: un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo casi al completo exterminio. Con un pueblo, su ciencia y su memoria mueren. Pierde la humanidad y pierde nuestro futuro. El Estado debe ser considerado responsable de tal crimen e irresponsabilidad. Lucharemos por la justicia. El pueblo Yuma sufrió numerosas masacres a lo largo de su historia perpetrada por comerciantes interesados en la sorba y la castaña en territorio Yuma, razón por la que pasó de 15.000 personas a principios del siglo XX a 5 personas en 2002. Arucá fue uno de los líderes indígenas que confrontó al gobierno de Bolsonaro por la privatización de hectáreas de la Amazonía, las masacres, el extractivismo y la minería ilegal que siguen desplazando a los indígenas de sus territorios, pero además luchó hasta el final para garantizar una barrera sanitaria protectora eficaz que hasta este momento no se materializa. La crisis sanitaria en el país es tal que varias ciudades de Brasil han tenido que suspender la campaña de inmunización por falta de vacunas. Según cifras oficiales, Brasil roza los 10 millones de casos confirmados y las muertes por coronavirus se incrementan velozmente. Vamos a Sao Paulo con más información acerca de esta situación tan dolorosa que vive uno de los pueblos de los que ya se anunciaba su vulnerabilidad. Se emitía la alerta al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Con Ignacio Lemos. Nacho, muy buenas noches. Saludos, Tatiana. La pandemia por coronavirus en Brasil ya alcanza 10 millones de casos de contagio. Cerca de 240.000 personas han perdido la vida por coronavirus y entre los afectados están los indígenas en Brasil. Una situación particular se ha dado esta semana por el fallecimiento de Arucá Yumá, el último hombre de la etnia Yumá, un grupo indígena que llegó a contar con 15.000 personas y fue reducido sistemáticamente a fuerza de masacres y a fuerza del extractivismo maderero, minero, de la castaña, de la goma también, en diferentes periodos de la historia brasileña, y llegó a dejar a su población con 5 personas tan solo en el año 2002. Restaba el último hombre de esta etnia que perdió la vida entonces por coronavirus. La Organización de Indígenas Amazónicos, COIAB, denuncia que no solamente no se contempló la protección de esta población por el gobierno brasileño, que ya es denunciado por los indígenas por genocidio, sino que además se realizaron tratamientos precoces. Esto significa la utilización de métodos y medicamentos no autorizados por la Organización Mundial de la Salud, no recomendados, y sí recomendados por el presidente Jair Bolsonaro,
que están siendo denunciados entonces por los indígenas como tratamientos que son invasivos sobre la salud y tienen contraindicaciones severas sobre la salud de las personas. Un punto importante en este contexto es que hay denuncias por parte de sectores del Sistema Único de Salud brasileño y de la CESAI, que es la Secretaría de Salud Indígena, de que hay indígenas en la Amazonía brasileña que no están aceptando las vacunas porque hay misionarios neopentecostales, conservadores, religiosos que están incitando a estas poblaciones a no recibir vacunas. Esto significa que no hay una postura relacionada a la postura del presidente brasileño Jair Bolsonaro, negacionista sobre el efecto de las vacunas, y que hay un fomento por parte de estos sectores religiosos a que los indígenas no se vacunen contra el coronavirus, y el impacto, como vemos, ya tiene cerca de 1000 muertes de indígenas por la pandemia en Brasil. Por último, para cerrar, en Sao Paulo, sí, la capital del estado de Sao Paulo ha llegado ya a la vacunación del Día Indígena Yaraguá esta semana con la segunda dosis por coronavirus, de vacunas contra coronavirus, con la utilización de la vacuna china Coronavac, esa vacuna que fue tan criticada por el presidente Jair Bolsonaro y que ya está llegando a estos sectores de la población en la mayor capital del país. Pero lo cierto es que en los sectores amazónicos está demorando la vacunación y algunas barreras como esta que te comentaba sobre la acción de grupos evangelistas conservadores para que no reciban las vacunas los sectores indígenas de la población brasileña. Estudios. Y llevan además mayor riesgo del contagio de la COVID-19. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Gracias por todos estos datos. Vamos a entrar con ello al análisis. Vía telefónica nos acompaña Marcos Terena, presidente del Comité Intertribal de Brasil. Nos acompaña desde Brasilia. Reiteramos vía telefónica. Marco, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Marcos, ahí para empezar a entender lo que significa la pérdida, la desaparición de una etnia amazónica, un asunto que le pido que nos aclare. ¿Tenían o no la barrera que había sido solicitada con mucho tiempo atrás estas comunidades indígenas y fue violada por los mineros extractivistas, o es que no habían logrado esa barrera? Bueno, hay que aclarar bien que el poder judiciario de la justicia del gran que llamamos aquí como Supremo Superior Tribunal de Justicia de Brasil, lo más alto, ha tenido una iniciativa ante la falta de política y acción pública del gobierno de Brasil para tener un programa específico de protección para las comunidades indígenas que viven lejos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y todavía el gobierno de Brasil hasta hoy no ha cumplido la recomendación de la justicia de Brasil. El gobierno actual no tiene responsabilidad para hacer programas especiales para los pueblos indígenas especiales, porque aquí en Brasil tenemos como más de 300 pueblos. Y el ejemplo más grande ahí está con la pérdida de un hombre, de un señor, el único hombre de una familia del pueblo Yuma, que vive ahí entre el estado de Amazonas y también el estado de Rondônia, casi en la frontera con Perú y Bolivia más o menos, en la Amazonía de Brasil. Y ahora que murió este líder, este anciano, despierta de nuevo la preocupación de todos, especialmente de nosotros los indígenas, para ver por dónde buscar el socorro, ¿no? Por dónde vamos a buscar los apoyos, porque hacer solamente denuncia contra este presidente de Brasil ya no vale más nada. Él no importa con esto, él es rey de esto, ¿no? Hace broma con la coronavirus, hace broma con la situación de los pueblos indígenas, hace broma con la situación de las mujeres, de los negros. Él no tiene, como se dice, vergüenza de decir eso como presidente de una nación tan grande como Brasil. Necropolítica en todo su sentido, o en el mejor sentido de la palabra. Ahora, Marcos, ¿qué se lleva? ¿Qué vacío deja en términos de memoria, además, y para Brasil, para el país, que se extinga una etnia indígena, en este caso Yuma?
esto no tiene más como voy a decir, esto es una vergüenza para el Brasil, porque no estamos viviendo los años 70, por ejemplo, cuando este pueblo fue contactado, cuando había 15,000 personas más o menos, o más, y que vivían felices en su comunidad, en la selva, y de repente llegan aquí en Brasil llamamos de colonizadores, ¿no? Los avances económicos, a nombre muchas veces de los poderes económicos para avanzar, conquistar nuevos pueblos, en caso de las iglesias, o hacer nuevos esclavos, o dominar los pueblos indígenas. Y por eso los indígenas, para se defender, se defendían con sus armas, su flecha, cosas así, y la colonización venía con sus armas de guerra, ¿no? Fuerte, matando de verdad, porque nos consideraba siempre como no sé cómo se llama ese español, como aquí en portugués decimos macaco, ¿no? Me olvidé ahora cómo se dice eso, que esos animalitos que saltan de árboles a árboles, ¿no? No sé cómo se llama, me olvido ahora cómo se llama ese español. Bueno, o sea, éramos apenas considerados como animales que no tienen espíritu, que no tienen derecho a vivir y tienen que salir de la frente. Eso pasó con muchos pueblos de Brasil, muchos. Todavía, gracias a la iniciativa de algunos jefes grandes, sabios, que también ya murieron esos viejos, logramos levantar los principios de la demarcación territorial para evitar exactamente que se avanzara nuevas conquistas por parte de la sociedad envolvente. Y cuando se pierde un señor como este, se va toda la historia de los Juma. No hay más Juma, pueblo Juma. No existe más. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde vamos a encontrar la canción, las historias, los conocimientos tradicionales, la ciencia de ese pueblo de la Amazonía, que tal vez sería importante para promover, despertar las nuevas medicaciones, incluso no solamente para los indígenas, pero también para la humanidad? No está más si es la historia viva, la historia vivida de toda una nación. Marcos, ¿cuántas otras etnias indígenas están en una situación similar, a punto de desaparecer por todo esto que usted nos está diciendo? Bueno, aparentemente siempre hablamos más de la Amazonía, ¿no? El sur de Brasil, por ejemplo, hay otro pueblo que se llama Ofayé, que tiene más o menos, cuando lo encontraron tenía 15 personas y ahora no tiene más hombres para reproducir como pueblo, ¿no? Sur de Brasil, o sea, no está lejos de los centros urbanos. Para eso sería importante entonces que pensar que aquí en Brasil somos como más de 200 lenguas vivas, más de 300 pueblos, pero no sabemos bien cómo viven estos pueblos. No hay una política de protección y tampoco una política de seguridad a la salud para estas comunidades. Eso que nos dices es algo muy importante. ¿Qué hacer precisamente para que no lleguen esos llamados colonos hasta las comunidades indígenas y lleven la COVID-19, que es precisamente lo que ha pasado? Recuerdo desde marzo del año pasado, eso era lo que se alertaba, lo que se denunciaba por parte de organizaciones indigenistas en la región panamazónica, no solamente de Brasil, sino de las otras regiones que tienen el Amazonas también como suyo. Y primeramente pensamos que hay que tener, el gobierno tenía que tener un programa de protección a los indígenas que llamamos aquí en Brasil de aislado, los que no saben hablar cualquier lengua que no sea la propia de ellos, que no conocen otras personas, que no saben qué quiere decir coronavirus, no saben qué medicación que hay una vacuna, por ejemplo, para combatir este virus.
una vacuna incluso que muchos pueblos indígenas de reciente contacto, un pasito más adelante para la civilización moderna, reciente contacto, no quieren tomar la vacuna, no aceptan la vacuna, piensan que es veneno, piensan que es una cosa que va a transformar su vida física también, que va a afectar su cosmovisión. Todo eso viene de los misioneros también. O sea, hay una campaña para desacreditar la vacuna delante de los pueblos indígenas, para que mueran, y también es importante aclarar eso también. Pero dicho, Marcos, dicho de esta manera, parece una estrategia para acabar, para eliminar, para exterminar a los pueblos indígenas de Brasil. Visto de esa manera. Porque si no hay pueblo, ¿por qué quiere tierra? Entonces la tierra se queda abierta a los grandes proyectos de agronegocio, como la plantación de soya. Y muchos jóvenes, mira, los jóvenes indígenas de Brasil están creyendo que van a quedar ricos como los ganaderos, como los hombres y mujeres de los agronegocios. Eso es falso. No funciona así en la economía. No funciona así en la agricultura de competitividad. O sea, estamos muy preocupados. Y hasta que se quede ese hombre ahí, vamos a estar sufriendo psicológicamente, con miedo de que vengan nuevas enfermedades, con miedo de que vengan las máquinas, ¿no?, de los agronegocios, derrubando todo el campo, el territorio y el espíritu de la cosmovisión, entonces se va también. Así funciona, básicamente. No está más el pueblo indígena Yumá, lamentablemente, en Brasil. Marcos, gracias por acompañarnos, por entregarnos esta radiografía muy dolorosa sin duda. No es solamente para los pueblos amazónicos, es muy doloroso escuchar esto para nuestra América Latina. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Nos encontramos en redes sociales, @EsNoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur. Un placer como siempre, sigan con nosotros.